Eres un buen policía, papá. Te pones esa placa y llevas esa pistola porque sabes que, si no lo haces tú, alguien que no debería lo hará. Cuando yo me puse esta máscara, solo lo hice porque me liberaba de mis responsabilidades. Pensé que era especial. Y Peter Parker murió porque intentó seguir mi ejemplo. Tengo que hacerme responsable de eso, lograr que su muerte signifique algo, pero no puedo hacerlo desde una celda. Esta máscara es mi placa. Ahora, si yo no defino lo que significa, monstruos como este lo harán. Aquí es donde más se me necesita. Gwen Stacy. Gwen Stacy no es la chica que conociste en la Tierra 616. En su mundo, la araña eligió a ella, y ese destino la llevó a perder a Peter Parker, a enfrentarse a su propio padre y a convertirse en la vigilante más perseguida de Nueva York. Entre bandas de rock, simbiontes y multiversos, Gwen lucha por definir qué significa ser Spider-Woman, y si aún puede ser Gwen. Aquí su historia. Gwen Stacy nació en Forest Hills, hija de George y Helen Stacy. Tras la muerte de su madre, fue criada únicamente por George. El espíritu libre y las inclinaciones artísticas de Gwen a menudo la ponían en conflicto con el tipo de ética que su padre intentaba inculcarle. Como resultado de este contraste con su padre, Gwen solía refugiarse en la soledad y tocar la batería. Con el tiempo, desarrolló una amistad con su vecino y compañero introvertido Peter Parker, compartiendo su amor por la música. En la preparatoria Midtown High, Gwen entabló relación con otras estudiantes, un grupo de chicas con las que formó la banda The Mary Janes, y con el rebelde y adinerado estudiante Harry Osborn. Tras ser mordida por una araña diseñada genéticamente, Gwen obtuvo superpoderes arácnidos y comenzó una carrera como luchadora contra el crimen, apodada por los medios como Spider-Woman. Janet Van Dyne, una heroína retirada, le entregó un disfraz y un juego de lanzatelarañas. Al principio, Gwen centraba sus aventuras más en disfrutar de la atención recibida que en ayudar a los necesitados. Sin embargo, su comportamiento cambió después de que su padre expresara que creía que Spider-Woman podría ayudar a la gente fácilmente. La influencia de Spider-Woman también causó una de las mayores tragedias en la vida de Gwen. Peter Parker, quien sufría de acoso escolar y estaba desesperado por ser especial como su ídola Spider-Woman, realizó un experimento que lo transformó en una criatura similar a un lagarto. Parker irrumpió en el baile de graduación de Midtown, donde Gwen luchó contra él. A pesar de las súplicas de Peter para calmar la situación, Gwen no se contuvo. Tras la paliza de Gwen, Peter regresó a su forma humana pero murió debido a las heridas sufridas por los ataques. Sin pruebas que lo vincularan con su transformación, los medios culparon a Spider-Woman por la muerte de Peter y la calificaron de criminal. Atormentada por la muerte de Peter, Gwen redobló sus esfuerzos en la lucha contra el crimen para redimirse. Además, a su padre George se le asignó la tarea de dirigir la investigación del NYPD para capturar a Spider-Woman. Esto llamó la atención de Matt Murdock, un abogado corrupto, líder de los ninjas de la mano y mano derecha del Kingpin, quien envió al sicario Alexei Zaitsevich para matar a George en un intento de convertir a Spider-Woman en aliada. Tras frustrar el intento de asesinato, Gwen se vio encañonada por su padre y se vio obligada a revelar su doble identidad. Ella alegó su inocencia y juró no descansar hasta detener a criminales como el Kingpin. El capitán Stacy le ordenó abandonar la escena antes de que cambiara de opinión. Spider-Verse. Gwen fue uno de los primeros tótems arácnidos en unirse al ejército arácnido de Spider-UK para combatir a los herederos durante la Gran Cacería. Fue enviada a la Tierra 21205 para reclutar al tótem de esa realidad, un Peter Parker que se había vuelto loco de dolor por la muerte de la Gwen de su mundo y se había convertido en el Goblin. Sin embargo, ese Peter fue asesinado por Verna y sus sabuesos. Enfurecida, Gwen juró venganza y escapó de esa realidad.
Huyendo de Morlun, Spider-Woman terminó en la Tierra 41940. Allí fue reclutada por SHIELD para unirse a los Spider-Man, un grupo de análogos de Spider-Man reunidos para combatir a los 6 siniestros multiversales. El fracaso de Morlun al intentar matarla a ella o a los otros integrantes llevó la guerra de los tótems a esa tierra. Gwen estuvo entre los arácnidos que no estaban de acuerdo con los métodos del Spider-Man superior para lidiar con los herederos y decidió unirse a un grupo rival, el Team Amazing. Finalmente, Spider-Woman estuvo presente durante la batalla final contra los herederos, donde los villanos fueron derrotados y neutralizados definitivamente. Regreso a su universo. Gwen regresó a su realidad, donde intentó cambiar la opinión pública convirtiéndose en una vigilante. Con la aparición de un nuevo villano llamado Vulture, el buitre, Gwen se propuso atraparlo y entregarlo a la policía para ganarse su confianza. Sin embargo, su vida como vigilante tensó la relación con Mary Jane Watson y las demás integrantes de su banda, así como con su padre. Tras una humillante derrota en su primera pelea contra el buitre, Gwen se enteró de que su padre había perdido la jurisdicción en la cacería humana para atraparla. El caso fue reasignado a Frank Castle, un oficial de policía rebelde conocido por sus métodos brutales. Una discusión con su padre fue interrumpida por el buitre, quien había sido enviado por Murdock para encontrar a Spider-Woman. Incapacitada por los gases del villano, Gwen fue atacada por Castle, quien logró desenmascararla y quedó impactado al descubrir que solo era una adolescente. Más tarde, cuando una presentación de las Mary Janes fue atacada por la mano, Spider-Gwen interrumpió una pelea entre Black Cat y Murdock. Este último desarrolló un interés obsesivo por convertir a Spider-Woman en su aprendiz tras descubrir su identidad civil vigilando su forma de pelear y acechando a su familia. Secret Wars. Con la destrucción del universo, una Gwen amnésica terminó en la Tierra 15513 bajo el alias de Miss Woodley, empleada de Oscorp. Al unirse a un equipo multiversal, que incluía a Peter Porker, Anya Corazón, William Braddock, Paviter Prabhakar y el Peter Parker de la Tierra 90214, Gwen logró derrocar al alcalde Norman Osborn y evitar que tomara el control de la Red de la Vida y el Destino. Tras la restauración del multiverso, Gwen se convirtió en miembro a tiempo parcial de los Web Warriors, ayudando a proteger dimensiones que habían perdido a sus tótems arácnidos a manos de los herederos. Civil War. En la Tierra 41940, se aprobó el Acta de Registro Sobrehumano, impuesta por SHIELD. Spider-Woman fue una de las heroínas que se opuso y se unió a los Secret Avengers. Su base fue asaltada por agentes de SHIELD y Agent Venom resultó herido. Arrepentido, el director Fury se acercó a Gwen con una nueva propuesta. En lugar de usar la fuerza, Fury decidió hacer tratos especializados con los héroes. Spider-Woman se convirtió en una de las principales promotoras del plan de Fury, convenciendo a personajes como Spider-Punk y Agent Venom de unirse a él. El regreso del lagarto. Tras llegar tarde a su nuevo trabajo en la bodega, Dollar Dog, Gwen supo que el local había sido atacado primero por el Bodega Bandit y luego por un lagarto gigante. Al rastrear al bandido, se enteró de que el lagarto se había comido a su perro. Negándose a creer que el lagarto había regresado, Gwen se dio cuenta de que el culpable era el Dr. Curtis Connors, la única persona que sabía que Peter había sido el lagarto original. Atormentada por no haber salvado a Peter, Gwen localizó al lagarto en las cloacas solo para descubrir que Connors era uno de muchos. Su pelea fue interrumpida por el Capitán América, en este universo, Samantha Wilson, quien le informó que los monstruos eran propiedad de SHIELD y que ella estaba bajo arresto. A pesar de no querer pelear contra la heroína que su padre idolatraba,
Gwen fue forzada a una batalla a 3 bandas y quedó inconsciente. Al despertar esposada con Vibranio, fue interrogada por el Capitán América, quien la acusó de ser miembro de la organización terrorista SILK. Al ver que Connors volvía a su forma humana, Gwen preguntó si había una cura, pero le dijeron que solo existía un supresor temporal. Devastada por el hecho de que ese fuera el legado de Peter, Gwen le confesó al Capitán América que Peter había sido el lagarto original y que ella no sabía nada de SILK. Tras una nueva pelea donde derrotó a Connors con ayuda del Capitán América y Jean DeWolf, se le permitió irse para probar su inocencia. Como gesto final, Gwen le regaló al Bodega Bandit su hámster mascota para reemplazar a su perro. El ataque del Green Goblin. Gwen visitó a la Spider-Woman de la Tierra 616, Jessica Drew, usando su dispositivo de los Web Warriors para pedir consejo y ayuda para quitarse las esposas de Vibranio. Gwen le preguntó cómo era su contraparte de la Tierra 616, pero Jessica, al no haber conocido a la Gwen Stacy de su mundo, le aconsejó que dejara de obsesionarse con el pasado de otras realidades y se enfocara en ser la mejor Gwen Stacy posible. De vuelta en su mundo, Gwen se llevó una sorpresa. Harry Osborn, su amigo de la infancia, había regresado tras 2 años desaparecido después del funeral de Peter. La sorpresa se tornó en horror al descubrir que Harry se culpaba por la muerte de Peter y había pasado ese tiempo entrenando como soldado en SHIELD, para luego desertar y unirse a SILK con el fin de vengarse de Spider-Woman. Harry, usando una armadura tecnológica de Green Goblin, atacó a Gwen decidido a matarla. Durante la pelea, Harry ingirió una versión mejorada del suero del lagarto para ganar ventaja, pero tras desenmascarar a Gwen y ver que era su amiga, el impacto le hizo perder el control de su mutación. Gwen logró calmarlo y revertir la transformación con un supresor. Al regresar a casa, intentó confesarle a su padre la verdad sobre la muerte de Peter, pero el Capitán Stacy le dijo que se había retirado de la policía y que prefería que ella guardara sus secretos. Spider-Woman. Durante una reunión con Jessica Drew y Silk en la Tierra 65, las 3 fueron atacadas por el superadaptoide, descubriendo que era una distracción para robar el dispositivo de portales de Gwen y dejarlas varadas. Descubrieron que la líder de SILK era la contraparte de Cindy Moon de ese universo, Cindy 65. Con la ayuda de un joven Reed Richards, lograron rastrear a Cindy 65 hasta Industrias Parker en la Tierra 616. Allí, Cindy 65 reveló una verdad impactante. Ella había creado la araña que mordió a Gwen usando material genético extraterrestre. Tras incapacitar a Gwen, Cindy 65 le inyectó una fórmula que le arrebató sus poderes arácnidos. Finalmente, Jessie Drew, la versión masculina de Spider-Woman de ese mundo, desertó de SILK y le entregó a Gwen isótopos radiactivos para que pudiera recuperar sus poderes de forma temporal. Casada por el Punisher, sin sus poderes permanentes, Gwen cayó en una depresión, dándose cuenta de lo vulnerable que era. Aunque intentó reconectar con sus amigos, la tragedia la seguía. Su jefe se vio obligado a vender su negocio para pagar los daños de la batalla contra el Green Goblin. Justo cuando Gwen pensaba en colgar el traje para siempre, Frank Castle apareció tras haber deducido su identidad. Gwen usó uno de sus isótopos para dejarlo inconsciente y huir. La situación empeoró cuando Castle reclutó a Kraven el Cazador. Durante un enfrentamiento, el inyector de isótopos de Gwen resultó dañado, pero su padre evitó que Castle la desenmascarara públicamente. Desesperada, Gwen consideró huir de su dimensión o incluso convertirse en aprendiz del corrupto Matt Murdock para proteger a su padre. Tras una charla inspiradora con el bandido de la bodega, Gwen decidió luchar.
Reed Richards reparó su inyector y ella usó los últimos isótopos para enfrentar a Castle en una batalla brutal que causó grandes daños materiales. George Stacy y Jean DeWolf intervinieron antes de que Castle matara a Gwen. Al ver que el ciclo de violencia no terminaba, George Stacy decidió entregarse a la justicia por haber encubierto a Spider-Woman. Trato con el diablo. Cuando Matt Murdock se acercó a ella ofreciéndole ayuda a cambio de la lealtad de Spider-Woman, y de que Gwen convenciera a su padre de trabajar para él, Gwen aceptó, desesperada por conseguir representación legal para el Capitán Stacy. Gwen recuperó un poco de esperanza cuando Jessica Drew y su niñera la visitaron para el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, en Nochebuena, Spider-Woman fue atacada por los ninjas de la mano como una prueba para sus habilidades. Murdock le reveló que sabía todo sobre su pérdida de poderes y le ofreció un suministro ilimitado de muestras de isótopos. Gwen aceptó, convirtiendo a Murdock en la única esperanza de Gwen para seguir siendo Spider-Woman. Conociendo a Miles Morales. Cuando el padre de Miles Morales desapareció de la Tierra 616 y fue localizado en la Tierra 65, Gwen formó equipo con él. Juntos descubrieron que la contraparte de Jefferson Davis en la Tierra 65 era un agente de campo de SILK conocido como Scorpion, el Escorpión. Durante su aventura, se toparon con un mundo futuro alternativo donde ambos estaban casados y tenían hijos. A raíz de esto, Gwen y Miles formaron una conexión romántica, aunque finalmente se vieron obligados a seguir caminos separados. Venomizada, Gwenam, con la revelación de que el fiscal de distrito corrupto, Foggy Nelson, había adelantado la fecha del juicio de su padre, la vida de Gwen comenzó a salirse de control. Su padre se negaba a refutar los cargos, deseando usar el juicio para demostrar la inocencia de Spider-Woman, sin importarle que esto lo enviara a prisión. Jurando salvarlo a toda costa, Gwen se reunió con Murdock en Oscorp. Allí, él y la científica Elsa Brock revelaron una forma en la que Gwen podría recuperar sus poderes permanentemente y curar a Harry Osborn. Exponer a alguien mutado por el suero del lagarto a los isótopos arácnidos extraería el mutágeno, transformándolo en una criatura simbionte negra y amorfa, descrita como un primo mutante del parásito alienígena original. Aceptando el plan por el bien de Harry, Gwen viajó a Madripoor con un escuadrón de ninjas de la mano. Su encuentro fue interrumpido por Logan y Shadowcat, un par de despiadados cazadores de recompensas enviados por SHIELD para capturar a Harry. Harry convenció a Gwen de romper su trato con Murdock, y ella se volvió contra los ninjas. Desesperada por el deterioro de Harry, Gwen se dio cuenta de que había caído en la trampa de Murdock. Cuando Harry se transformó totalmente en el lagarto, Gwen se unió a Shadowcat y Logan, usando sus isótopos para convertir el suero del lagarto en las venas de Harry en Venom. Tras un breve vínculo con Logan, el simbionte se unió finalmente a Gwen. Cuando Murdock apareció para burlarse, Gwen robó su teléfono y puso música para mantener al simbionte bajo control. Al atacarlo, Murdock reveló que el Rhino había golpeado a su padre hasta dejarlo en coma. Enfurecida, Gwen se entregó al simbionte y juró venganza. Cazando al Rhino como Venom, se volvió cada vez más agresiva. Enfrentó al Rhino y a Murdock, jurando que iría por el Kingpin después. Durante la pelea, se dio cuenta de que la policía la grababa para desacreditar a su padre, pero su sed de sangre era mayor. Antes de dar el golpe final, el Punisher intervino, separándola del simbionte con un bastón sónico y matando él mismo al Rhino con su guantelete de War Machine. Enfurecida porque le robaron su venganza, Gwen volvió a unirse al simbionte y fue inculpada por el asesinato del Rhino, reiniciando la cacería humana en su contra. La lucha interna y el enfrentamiento final. Tras casi matar al bandido de la bodega,
Gwen buscó la ayuda de Reed Richards para infiltrarse en la prisión de SHIELD y hablar con Cindy Moon sobre cómo controlar a Venom. Cindy le reveló una verdad dolorosa. Los pensamientos oscuros y la ira de Gwen no eran culpa de Venom, sino suyos. La desafió a soltar su odio hacia Murdock, advirtiéndole que la venganza solo le daría la victoria a él. Sin embargo, tras ver a Felicia Hardy destruida en prisión, la determinación de Gwen por derrocar al Kingpin se renovó. Gwen decidió revelar su identidad secreta a May Parker y a las Mary Hanes, confesando su culpa por ocultarles su doble vida. Aunque sus amigas estaban impactadas, Ben Parker la alentó a seguir con su plan contra Murdock. En medio de la confusión, Gwen se escabulló para enfrentar su destino. Gwen llegó a la azotea del edificio de Murdock, donde un Frank Castle ensangrentado intentaba dispararle al villano. Gwen salvó a Murdock solo para enfrentarse a la Capitán América, quien intentó consolarla prometiendo que Murdock recibiría justicia. Gwen, sabiendo que Murdock controlaba el sistema legal, atacó a la Capitán América, le rompió un brazo y la dejó inconsciente, gritando: «Él es dueño de ambos lados de la ley. Él es tu justicia». Gwen sostuvo a Murdock sobre el borde del edificio lista para matarlo, pero él reveló su obsesión. Todo había sido una prueba para ver si podía corromperla, igual que él fue corrompido. En ese momento, el dispositivo de portales en la muñeca de Murdock se activó, absorbiendo a Gwen hacia una dimensión alterna, Tierra 617. Un encuentro con otra realidad. En la Tierra 617, Gwen conoció a su contraparte local. Al ver que el padre de esa Gwen había muerto y observar cómo ella lidiaba con la pérdida, Gwen 65 comprendió que su propio padre aún estaba vivo y que debió quedarse con él en lugar de ceder a la rabia. Con la ayuda de las versiones locales de Tony Stark y Hank Pym, Gwen 65 localizó un punto débil entre dimensiones cerca del puente George Washington. Tras despedirse de la otra Gwen y prometer que no olvidaría lo afortunada que era por tener a su padre, saltó del puente para regresar a casa. El juicio de Spider-Gwen. Tras regresar a la Tierra 65, Gwen se acercó a J. Jonah Jameson y le reveló la verdad, desenmascarándose ante él. Al contactar a sus amigos, les explicó que cuando alimenta a Venom con ira, miedo y dolor, llega un punto en el que, es demasiado y es como si una presa reventara. Gwen llegó a la conclusión de que, si Venom me devuelve 10 veces lo que yo le doy, quizá es hora de pensar más en lo que le entrego. Con la ayuda de Reed Richards y las Mary Janes, Gwen trazó un plan para derrocar a Murdock y recuperar su reloj de portales. Gwen confrontó a Murdock, quien ya era visto como un estorbo por la mano, utilizando una grabación de su banda reproducida a través de tecnología adaptada por Reed. El sonido lició a Murdock y afectó profundamente al simbionte. Gwen se declaró libre de sus manipulaciones, logrando un equilibrio con Venom, el cual se transformó en una réplica de su traje original. Tras recuperar su reloj, dejó a Murdock a merced de la mano cuando éste rechazó su oferta de redención. Reuniéndose con la detective Jean DeWolf, Gwen permitió que la arrestaran, deseando expiar sus crímenes. Se le asignó a Jennifer Walters como abogada, quien le advirtió que no estaba en juicio por lo que había hecho, sino por todo lo que Spider-Woman representaba. A pesar de los esfuerzos del fiscal Foggy Nelson por desestimar el caso, el jurado la declaró culpable y fue sentenciada a 1 año en una prisión de máxima seguridad de SHIELD. Sintiendo que su sentencia era demasiado leve para el daño causado, Gwen permitió que otras reclusas la golpearan brutalmente y fue atormentada psicológicamente por el buitre, quien dominaba la jerarquía de la prisión. Gwen incluso rechazó una oferta del Capitán América para salir libre a cambio de unirse a un equipo de operaciones encubiertas junto a Black Cat, Silk, Kitty Pryde, Logan y el Punisher.
ella insistió en que debía rendir cuentas totalmente por sus actos como Spider-Woman. Un nuevo comienzo. Tras un año en prisión, Gwen fue liberada y se reunió con las Mary Janes. Aunque inicialmente rechazó la idea de Betty Brant de irse de gira para ayudar a personas fuera de Nueva York, recibió la noticia de que su padre había despertado del coma y estaba en rehabilitación. Mientras se dirigían al Dollar Dog, Gwen y George hablaron sobre sus respectivas segundas oportunidades. Gwen le aseguró a su padre que nada de lo ocurrido fue culpa de él y que quería encontrar una forma de ayudar a la gente que no involucrara la violencia. George le prometió que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre contaría con su apoyo. Cuando un camión de bomberos pasó junto al restaurante, Gwen se despidió de su padre y partió para ayudar a evacuar un edificio en llamas. Cuando la justicia se corrompe y la venganza susurra más fuerte que la esperanza, Gwen debe decidir: ¿será la heroína que su mundo necesita? ¿O el monstruo que temen ver? La historia apenas comienza, y el próximo capítulo podría cambiarlo todo.